Hola a todos, mi nombre es Mario Sarabia y vamos a ver un extracto de nuestro ciclo virtual San Marcos con el tema de electromagnetismo, un tema muy común en examen de admisión San Marcos, ¿sí? Bueno, vamos a ver una pequeña parte teórica para poder resolver una pregunta de admisión que viene luego de esto. La inducción magnética como parte del electromagnetismo es una magnitud vectorial que mide la intensidad del campo magnético. Es decir, de la experiencia de Oersted sabemos que este conductor por el cual fluye una corriente genera a su alrededor un campo. Ese campo magnético se puede representar mediante un vector, ¿no? Cuyo va a tener obviamente dirección y también va a tener módulo. Empecemos con el tema de la dirección, ¿no? La formulita para la inducción magnética en un conductor muy largo de repente puede ser muy conocida, pero el tema de la dirección se ve con, acá está, la regla de la mano derecha. Para la regla de la mano derecha, evidentemente vamos a usar la mano derecha y lo vamos a usar esta técnica de esta forma. Una vez que ya tengamos el conductor, colocamos el pulgar en sentido de la corriente y cierro mi palma como tratando de agarrar ese cable. Esa acción me va a dar un sentido y ese sentido va a ser el sentido de mi línea de inducción. Las líneas de inducción en este caso son líneas circulares alrededor de un conductor que para examen de admisión lo vamos a considerar rectilíneo. Y esta línea de inducción circular me representa el campo magnético. Recuerda que el campo magnético no lo podemos ver. Entonces la línea de inducción representa el campo magnético. Ahora, en la línea de inducción yo voy a poder dibujar de forma tangente el vector inducción magnética. Por ejemplo, si alguien me dice, Mario, yo quiero dibujar ahí el vector inducción magnética, entonces dibujas un vector tangente. Digamos que es el punto 1, entonces esta sería la inducción magnética en el punto 1. Así sucesivamente, si tú quisieras dibujar o quisieras representar la inducción magnética en este punto 2, entonces dibujas un vector tangente y en este caso sería la inducción magnética en el punto 2. De esa forma, ¿está bien? Entonces, esta de acá, ¿no? Recuerda, esta línea es la línea de inducción. También se le conoce como línea de fuerza, también se conoce como línea de Faraday. Esta es la línea de inducción magnética. Y lo que nos sirve, para lo que nos sirve es para representar el campo magnético. Ahora, en los problemas no siempre vamos a aplicar a dibujar esa línea porque no es muy práctico, ya que esta línea, como te puedes dar cuenta, es perpendicular al conductor, o sea, el dibujo correcto sería en 3 dimensiones. Y para eso vamos a usar una representación. La representación va a ser la siguiente. Cuando usas tu regla de la mano derecha, el pulgar lo pones en la dirección de la corriente, cerrando tu palma tratando de agarrar ese cable. Y imagínate que mis dedos pudieran atravesar la pizarra. Entonces lo que voy a tener es que al momento de cerrar mis dedos, por acá entra y por acá sale. Entonces por acá, mira, repito, entra y por acá sale. Y el lugar por donde entra, ahí se acostumbra a ponerle aspita, aspa, que significa que está entrando, y por el lugar donde sale, se acostumbra a ponerle puntito, que sería el lugar por donde está saliendo. En otras palabras, aspa significa entrante, ¿no? Es una representación del vector, y punto significa saliente. Eso quiere decir que el vector inducción magnética en esta zona de la derecha está entrando, mientras que el vector inducción magnética en esta zona de la izquierda está saliendo. Eso es lo que significa para la regla de la mano derecha. Muy bien, ahora que ya sabemos dibujar la inducción magnética, recuerda, esta es la inducción magnética, digamos en un lugar, vamos a ponerle prima, y esta es la inducción magnética en otra zona, vamos a llamarle 2'. ¿Está bien? Bueno, ahora que ya hemos reconocido la regla de la mano derecha, ¿cómo haríamos con la ecuación o cómo resolveríamos esta parte? Sencillo, mira, primero no te olvides, regla de la mano derecha, ¿para qué? Para encontrar la dirección del vector inducción magnética. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, pongo mi pulgar en el sentido de la corriente y luego cierro mi mano tratando de agarrar ese cable.
Si imaginamos por un momento que mis dedos puedan atravesar la pizarra, entonces en esta zona de acá, mira, mis dedos estarían entrando y por la otra zona mis dedos estarían saliendo. Entonces de esa forma, por acá entra y por acá sale. Y si por acá entra, ¿qué se colocaba? Muy bien, se coloca aspita para indicar que el vector de inducción magnética en ese punto, vamos a llamarle el punto P, es un vector entrante. Bueno, ahora nosotros queremos hallar el módulo porque ya tenemos la dirección. La dirección es entrante y pudimos hacerlo con la regla de la mano derecha. Para hallar el módulo de la inducción magnética, lo que vamos a hacer es aplicar una formulita bastante conocida, considerando que este medio que está alrededor del conductor es aire o vacío. Entonces la formulita viene a ser esto: la inducción magnética se va a calcular, ¿no?, el módulo como una constante dimensional que se llama permeabilidad magnética del aire vacío por la intensidad de corriente que circula a través del conductor sobre 2pi por la distancia. Ahora de repente tú me dirás, Mario, ¿de dónde sale esa ecuación? Bueno, esa sale de una ecuación mucho más general que se conoce como la ley de Biot-Savart, ¿sí? Que eso todavía lo van a ver en la universidad, que se aplica con integrales y derivadas, pero por el momento de esa forma. Entonces, acá para dejar claro este asunto, este U sub 0 se le llama permeabilidad magnética del aire o vacío. ¿Ya? Permeabilidad magnética del aire vacío. Esta ecuación funciona cuando el medio que está alrededor del cable del conductor es aire vacío. ¿Y cuánto es su valor? De repente me preguntas. Bueno, su valor establecido es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros por ampere. ¿Ya? Ahora, si tú quieres la versión simplificada de esa ecuación, que creo que la gran mayoría usamos, es reemplazar el 4pi por 10 a la menos 7 en la expresión. Y al reemplazar el 4pi por 10 a la menos 7, lo que vas a obtener es 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente sobre la distancia. Entonces, lo que hemos obtenido es la ecuación para encontrar el módulo de la inducción magnética cuando tienes un conductor rectilíneo muy largo. Recuerda que no solamente es cuestión de hallar el módulo, sino también de la dirección. ¿Y la dirección cómo la hacemos? Con la regla de la mano derecha. ¿Listo? Ahora, ¿sabes qué? Vamos a ver una aplicación, ya que este tema o esta parte del tema llamado electromagnetismo viene en examen de admisión, qué mejor que probarlo con una pregunta. Así que vamos a revisar una pregunta de admisión San Marcos y lo hacemos ahora. Y vamos a verlo. Bien, ahora vamos a resolver una pregunta de examen de admisión San Marcos que vino en el examen de admisión del 2019-1, que corresponde a lo que hemos hablado hace un momento de la inducción magnética de un conductor rectilíneo y muy largo. Bueno, la pregunta de examen de admisión decía lo siguiente: se tienen dos conductores rectilíneos muy largos sobre los cuales en uno de ellos se transporta una corriente de I, ¿no? Y en el otro fluye una corriente de 2 veces I. Tenemos los dos conductores, conductor 1 y conductor 2. La pregunta es, ¿a qué distancia del conductor 1 el campo magnético resultante total de los dos conductores es 0? Bueno, entonces el gráfico es el que nos están mostrando y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuántos conductores tenemos rectilíneos? Tenemos 2. Entonces cada uno de ellos va a generar un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a interpretar con un vector llamado inducción magnética. Entonces mira, vamos a calcular la inducción magnética de cada uno de los cables y hay que buscar el lugar donde la inducción magnética resultante sea 0. Entonces vamos a ver, lo primero que te puedes dar cuenta es que hay 3 zonas: zona de la izquierda, zona del medio y zona de la derecha, donde podemos ubicar un punto y quizás el campo magnético sea 0. Si alguien me dice, Mario, debe ser acá en el lado izquierdo, bueno, verificamos, pero ¿qué es lo que te dije? Primero se hace
regla de la mano derecha para que encuentres la dirección. Un breve razonamiento. Si tenemos dos conductores y cada uno me va a generar un campo magnético, y esos campos magnéticos que vamos a interpretarlo como una inducción magnética son vectores, para que la resultante sea cero, para que la resultante sea cero, los vectores tienen que ser en direcciones opuestas, ¿cierto? Los vectores tienen que ser direcciones opuestas. Y como ya habíamos analizado este tipo de casos, quiere decir que uno de ellos debe ser entrante y el otro debe ser saliente. Entonces busquemos que eso ocurra. Si analizamos en este punto de este conductor, aplicando la regla de la mano derecha, mis dedos salen, ¿sí o no? Entonces ahí el vector sería saliendo. Y de este conductor 2, igualito aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Imagínate que tengo una mano muy grande, entonces en ese lugar mis dedos también salen. Recuerda que la regla de la mano derecha me dice, pongo mi pulgar en el sentido de la corriente, cierro mi palma, ¿no? Como tratando de agarrar el cable. Y en esta zona de acá sale. Entonces, si los dos campos magnéticos y las dos inducciones magnéticas de estos cables son salientes, no puede ser cero. Entonces, descartado este lugar o esa zona. Analicemos por acá en esta zona de la derecha. Si analizamos en esta zona de la derecha, aplicando regla a la mano derecha, igual, mira, pulgar en el sentido de la corriente, cierro mi palma y ahora mis dedos entran acá, sería entrante. Cambio de lugar para que lo puedas ver mejor. Regla a la mano derecha, pulgar en el sentido de la corriente y por acá mis dedos entran. Y por de él, igualito, ¿no? Regla de la mano derecha y por acá mis dedos entran. Los dos entran, entonces no va a poder ser cero. Lo único que nos queda es que tiene que ser en un lugar en el centro, ¿no? En la zona central, que vamos a llamarle el punto P. Entonces la inducción magnética en el punto P debe ser cero, y eso debe ocurrir porque un vector de inducción magnética, digamos de él, entra y del otro tendría que salir. Verifiquemos si eso es posible aplicando regla de la mano derecha. De este conductor 1 se aplica regla de la mano derecha, ¿no? De esta forma mis dedos estarían entrando, entonces entrando lo vamos a representar con X. Y eso sería del vector inducción magnética 1. Y de este otro conductor, aplicando regla en la mano derecha, mira, mi pulgar en la dirección de la corriente y en esta zona mis dedos salen, ¿sí? Mario, ¿y por qué no entra? Porque en realidad están entrando por acá, ¿no? Gira tu mano, ¿no? Trata de agarrar el cable, por acá entra y por este lado sale. Entonces si sale se coloca punto, inducción magnética del conductor 2, y eso sería saliente y este sería entrante. Y para que la resultante sea cero, entonces la inducción magnética de 1 tiene que ser igual a la inducción magnética de 2. ¿Está bien? Entonces uno sale, el otro entra, y sería justamente de esa manera para poder interpretar ahora el problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer, mira, regla en la mano derecha de este conductor sería, aplicando la formulita, 2 por 10 a la menos 7 por el valor de la intensidad de corriente, que sería el I, y esto sobre la distancia. ¿Qué distancia podría haber? Bueno, vamos a ponerle un X, que es la distancia que nos piden. La pregunta nos dice, ¿a qué distancia el conductor 1 la inducción magnética es 0? Entonces vamos a ponerle X. Ya está. Y esto lo tengo que igualar con la inducción magnética, con el módulo de la inducción magnética 2. Repito, ¿por qué estoy igualando? Porque dice que la resultante debe ser 0. Entonces, si este vector es saliente, pero este vector es entrante, para que la resultante sea 0, en módulo, ¿cómo deben ser? Iguales. Y es justamente lo que estamos obteniendo. Ahora, para hallar la inducción magnética 2, hacemos la misma operación. Apliquemos la misma formulita. 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, que ahora es 2 veces I. Ya está. Y todo sobre la distancia. ¿Y qué distancia te estaría quedando? Como todo era 6 centímetros y esto es X, entonces esto será 6 menos X. Entonces por acá 6 menos X. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a simplificar. 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 2, 2 y el I. Y obtenemos que en este caso me queda 1 sobre X igual a
acá me queda un 2 sobre 6 menos x. Muy bien, entonces damos una respuesta rápida, ¿no? Una resolución de una ecuación lineal y x nos va a salir en este caso 2. ¿Y 2 qué? 2 centímetros. Recuerda que la distancia entre los cables estaba en centímetros y era 6 centímetros. Entonces, dando nuestra respuesta a esta pregunta de admisión San Marcos, era a 2 centímetros del conductor 1, la inducción magnética resultante tiene módulo 0. Muy bien. Entonces, acabamos de ver una pregunta del examen de admisión San Marcos con su respectiva teoría. Recuerda que postular a un examen de admisión no es difícil, prepararse no es difícil. Ese nivel tú lo vas a ganar poco a poco, pero necesitas constancia, determinación y mucho estudio. Así es que póngale ganas y no te olvides, estamos acá en Enciende Único con nuestro ciclo virtual para San Marcos y pregunta, averigua de qué se trata. Las clases están dándose, todas las clases en vivo y tenemos bloques de ciencias, de letras y de habilidad, ¿no? Lo que es la parte de aptitud. Así que escríbenos por WhatsApp o escríbenos por inbox y consulta y sigue preparándote para tu examen de admisión. Nos vemos.